En este espacio del comportamiento organizacional conversaremos sobre dinámica organizacional. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes. Vamos a tratar los temas, conceptos, premisas para el cambio, el modelo de John Kotter y la resistencia al cambio. El cambio organizacional es una modificación en la organización que buscamos que sea significativa para que afecte a una o más comunidades organizacionales. Vivimos en una sociedad en la cual las empresas se enfrentan muchas exigencias de los consumidores. Los consumidores quieren todos los días cosas nuevas. Los consumidores quieren todos los días cosas en mejores presentaciones, en diferentes presentaciones. Ha vuelto la estrategia de los años 50. La gente quiere bueno, bonito y barato, pero en un mundo diferente de los años 50 del siglo pasado, en el cual todo era mucho más simple. Ahora, bajo la complejidad que existe, el apoyo de los medios de comunicación, de las redes sociales, del Internet en particular y en general, ¿no? El consumidor está, digamos así, lleno de información, pleno de información, y esa información le permite comparar, y cada vez que compara necesita nuevos impulsos, necesita nuevos estímulos, necesita nuevas ofertas. Y las empresas, las organizaciones tienen que estar atentas a esos requerimientos para poder atenderlos. Caso contrario, las empresas son efímeras. Ello implica entonces que el concepto de cambio tenga una permanencia y una presencia absoluta en la sociedad nuestra y básicamente en la sociedad productiva. Por eso es que el tema de hoy día va orientado hacia esa finalidad de conversar sobre temas de cambio y además aceptar que el cambio es importante y que no debemos resistirnos a él. La administración del cambio organizacional es la planeación, la organización, dirección y control del cambio que se hará con eficacia. El cambio va a tener algunas premisas, algunas asunciones, antes de poder implementar algún programa de cambio. Dentro de esas premisas está el tener una visión que guíe el cambio. Tenemos que tener una direccionalidad, tenemos que tener una luz delante de nosotros. Si no tenemos una visión desarrollada, ese gran sueño que tienen las organizaciones, no podremos organizar, no podremos dirigir, no podemos gestionar ningún proceso de cambio. Después debemos contar con líderes. El cambio es de personas y las personas necesitan ser conducidas, pero no solamente ser conducidas no en la direccionalidad, sino ser conducidas en sus voluntades. Esa es tarea inherente al líder. Pero podemos tener una visión, podemos tener los líderes, pero también debemos contar con recursos y factores para producir el cambio, porque caso contrario, todo aquello que queda digamos en la buena voluntad no tiene ningún valor, digamos, eficaz. La civilización actual es la civilización del talento, pero el talento es un conjunto de conocimientos orientados de una manera compleja hacia el logro de alguna meta. Entonces debemos tener un alto nivel de conocimiento. El conocimiento como producto de la investigación, por ejemplo, el nuevo conocimiento es el conocimiento más valorado, es el conocimiento más requerido para implementar acciones de cambio. Se debe tener además un ambiente adecuado, o que se pueda adecuar para poder planificar el cambio. El cambio va a tener también un conjunto de metodologías. A lo largo de los últimos tiempos han habido muchos, no un poco, son muchos, ilustres filósofos, intelectuales que han propuesto metodologías para el cambio. Por ejemplo, el modelo de 3 etapas de Carl Levin, el modelo de investigación de la acción, el desarrollo organizacional y el modelo de 8 pasos de John Kotter. Por razones de tiempo, nosotros hemos considerado oportuno y por su propio valor intrínseco conversar desde el día de hoy sobre una de estas metodologías para el cambio. Y esa metodología es el modelo de 8 pasos de John Kotter.
¿Qué nos dice John Kotter en su modelo de 8 pasos? 8 pasos podría parecer mucho, ¿verdad? Para una época en la cual estamos tratando de sintetizar los procesos y no extenderlos. Sin embargo, son 8 pasos en los cuales la interrelación entre ellos es intensa y el paso de uno a otro es tan sutil que no sentimos que estamos desplegando 8 pasos. Esa es la virtud que tiene el modelo de John Kotter y por esa razón lo hemos elegido para esta conferencia virtual. El primer paso que propugna el modelo de John Kotter para poder propiciar efectivamente un cambio en las organizaciones es crear un sentido de urgencia. La segunda etapa de este modelo de Kotter es formar una coalición potente. Imagínense ustedes este lenguaje, ¿verdad? Es un lenguaje muy de acción, muy proactivo. Una tercera instancia, una tercera etapa del modelo de Kotter es desarrollar una visión y estrategias claras. Una cuarta etapa, comunicar la visión. Una quinta, eliminar los obstáculos que se van a presentar necesariamente cuando estamos implementando un proceso de cambio. Un sexto, asegurar triunfos a corto plazo, como una manera motivadora porque la gente es ansiosa, la gente no, el público, el consumidor, el trabajador, que es un cliente interno, no va a estar dispuesto a esperar demasiado tiempo antes de ver algún resultado. Entonces debemos programar, ¿no?, algunos, digamos, proyectos, algunos pequeños actividades que pueden darnos resultados positivos previsibles, de tal manera que vayamos mostrando qué cosa es lo que está dando como resultado la estrategia de cambio. Después debemos consolidar lo que hemos hecho. Bien, y finalmente anclar estos cambios en la cultura, internalizar esta cultura, esta nueva cultura, en el interior de nuestros colaboradores, de nuestros clientes internos. Bien, vamos entonces seguidamente a conversar acerca de cada uno de estas etapas, de estas 8 pasos, 8 etapas del modelo de John Kotter, para efectuar cambios efectivos en las organizaciones. El primero, crear sentido de urgencia. ¿Qué nos dice Kotter al respecto? Si todas las personas hablan sobre la necesidad inmediata del cambio, estaremos creando una buena base para que se lleve a cabo. Kotter habla que al menos el 75% de la planilla debe comprar el cambio, debe hacer lo propio el cambio, lo que significa dedicar tiempo a crear ese sentimiento de urgencia. El segundo paso del modelo de Kotter es formar una coalición potente, formar una especie de camarilla, digamos así, pero poderosa. Y para ello tenemos que convocar a las personas que preferentemente sean líderes en la organización y que motiven y guíen el cambio. El cambio no puede ser el liderazgo de una sola persona. A ellos le vamos a llamar, a estos miembros de esta coalición poderosa, le vamos a llamar agentes de cambio. Y son los que conjuntamente con el líder de la organización planearán las acciones de cambio. El otro paso es desarrollar una visión y estrategias claras. Ya hemos conversado en algún momento que las estrategias son sumamente importantes para elevar la probabilidad de obtener las metas. En este caso, las metas son el logro de cambios significativos y eficaces en la organización. Este paso de Kotter de desarrollar una visión y estrategias claras precisamente evidencia la necesidad permanente de utilizar para todo efecto estrategias. La visión entonces dice a todos los involucrados en la organización hacia dónde va o en qué desea convertirse. Si nosotros decimos que el desarrollar una visión y estrategias claras significa determinar hacia dónde nos vamos a dirigir y en qué queremos convertirnos, tenemos ya resuelto el, digamos, destino que queremos nosotros alcanzar. Las características que debe tener esta etapa, este paso, es que debe ser imaginable, debe ser deseable, debe ser factible o realizable, debe ser centrada, enfocada,
debe ser flexible, porque los cambios precisamente son los que tenemos que aceptar y no podemos nosotros implementar un programa de cambio, ¿no?, con estrategias de cambio que sean rígidas. Sería contraproducente, ¿verdad? Y debe ser comunicable fácilmente. ¿Cuál va a ser la estrategia en este paso? Definir el cómo se va a alcanzar el cambio y determinar, ¿no?, la dirección que debe tener este proceso de cambio, ¿no?, signado dentro de la visión, ¿no?, y proporcionando una lógica de primer nivel. El otro paso que estipula Kotter, comunicar la visión. Además de mantener carteles con el lema, es necesario hablar de ella permanentemente. No debemos limitarnos en los medios. Vivimos en una sociedad de multimedios. Tenemos redes sociales, tenemos dentro de las redes sociales toda una variedad. Tenemos correos electrónicos, que algunos dicen que también son redes sociales. Ahí puede haber algún tipo de controversia pequeña, pero al fin y al cabo, sea una red social o no, es necesario utilizar los correos electrónicos, el intranet, que es fundamental también en las organizaciones, ¿no? Carteles evidentemente físicos que siempre ayudan, pasarles en las zonas de descanso, en las zonas de alimentación, videos, ¿no es cierto?, motivadores, pero que induzcan, ¿no?, a las personas a involucrarse en los cambios. Nada aburrido, porque a la gente no le gusta ver cosas aburridas, menos cuando está en su momento de descanso. Ponerle cosas divertidas, pero que los inciten, los motiven a aceptar los procesos de cambio. Para comunicar entonces la visión, no tenemos limitaciones, al contrario, tenemos quizá excesos, ¿no?, de medios para poder hacer esta comunicación. La visión debe usarse en cada toma de decisiones como nuestra mejor guía, y la visión debe llevarse presente por todos en la organización. No es cuestión de que les digamos a la gente que tiene que aprenderse la visión organizacional de memoria. Lo que tiene que hacer es entenderla bien y ponerla en práctica. Después, el modelo de Kotter implica eliminar obstáculos con el propósito no ya definido, con un proceso en marcha. La mayoría del personal ya se habrá subido, ¿no?, al tren del cambio, pero podrán aparecer siempre problemas y resistencias que deberán ser gestionadas. Para eliminar entonces obstáculos, debemos facultar, debemos apoderar, empoderar, ¿no?, y compartir el poder, ¿no?, con nuestros trabajadores. El eliminar los obstáculos, ¿no?, a partir de empoderar al trabajador, requiere de enseñanza y de un proceso individual, pero además también un proceso grupal. Una vez que hemos hecho esto, el siguiente paso es asegurar triunfos a corto plazo. Esta es una de las mejores estrategias del modelo de Kotter, porque el poner en práctica, el proponer un modelo de cambio, requiere que urgentemente nosotros evidenciemos logros. Porque si nosotros no evidenciamos logros, la gente no va a creer en el modelo. La gente es cortoplacista. Los trabajadores, los colaboradores, el público en general, somos cortoplacistas. Si no vemos resultados pronto, pues nos desilusionamos. Y los resultados a veces tienen que significar un tiempo medianamente prolongado. Para tratar de no desenfocar a los trabajadores en este, digamos, propósito de cambiar, tenemos que asegurar algunos triunfos a corto plazo. Son muestras tangibles de que se va avanzando en el proceso y deben estar planeados. Van a tener que ser actividades, digamos, breves, con poca inversión, pero que sean de alto impacto. Bien, los triunfos a corto plazo podemos, digamos así, categorizarlos en tres características principales. Son visibles, estos triunfos a corto plazo, son visibles de modo que muchos pueden verlas y darse cuenta que son reales y se va avanzando. Son inequívocos, no cabe duda de lo que se trata. Están claramente relacionados con el esfuerzo de cambio. Y entonces, de esta manera, la motivación, ¿no?, pero en base a situaciones tangibles, va a tener mucho más efecto que muchos carteles.
¿Para qué programamos estos triunfos breves, pequeños? Para proporcionar evidencias de que se avanza, para recompensar a los agentes de cambio, para contribuir a la visión y a la estrategia organizacional, también para debilitar la posición de los que se resisten al cambio, para contribuir a que los jefes sigan apoyando el proyecto y además para intensificar el ímpetu entre la gente. Bien. Después vemos la etapa, el paso de consolidar, que significa incursionar en cambios más audaces y trascendentales. Estos, digamos, cambios trascendentales que estamos proponiendo, o que propone Kotter, podemos verlos en 5 aspectos. Bien, vamos a consolidar entonces el proceso en 5 dimensiones. La primera, más cambio, según Kotter, no menos, siempre cambios continuos, más involucrados, incorporaremos a más colaboradores en el proceso de cambio, ¿no? Un liderazgo que no va estancándose, sino va creciendo, ¿no? Los niveles bajos administran proyectos, pero se les empodera. Y un quinto aspecto es que debemos disminuir las interdependencias que no sean necesarias. Hay que darle mayor libertad. Y finalmente, el modelo de Kotter propugna que se debe anclar los cambios en la cultura. Esto es complejo, pero se tiene que hacer. Es lo que requiere más tiempo, el anclar los cambios en la cultura. Significa entonces consolidar la nueva cultura de modo que nadie pueda regresar al estatus previo. Bien, ese anclaje, ¿no es cierto?, ese afianzamiento de la nueva cultura de cambio, ¿no?, es la que tenemos que reforzarla permanentemente, retroalimentarla permanentemente. Hemos dicho que a pesar de que nosotros apliquemos el modelo de John Kotter y tengamos resultados halagadores, resultados positivos, siempre va a haber algún espacio de resistencia al cambio que debemos tenerlo plenamente identificado y trabajar permanentemente para también, ¿no es cierto?, vencer ese escollo que siempre va a quedar. Es algo así como un incendio, ¿verdad? Después del cual quedan algunos focos todavía de fuego que definitivamente hay que apagarlos para que el fuego no se reavive en algún momento. Bien, pero esa resistencia al cambio tenemos que también caracterizarla, tenemos que también saber a qué se refiere para precisamente tomar estas providencias. La resistencia al cambio no es más que la oposición natural de las personas como medio inconsciente de mantener su seguridad o su comodidad. La resistencia al cambio es un efecto, por lo general, de percepción. Hay 2 tipos de resistencia al cambio. Una resistencia individual, que se puede manejar mejor, pero hay también una resistencia organizacional, que ahí sí tenemos problemas difíciles, porque no es lo mismo tratar uno a uno, divide y vencerás, que tratar, ¿no?, los cambios de manera corporativa. Cuando hay afianzados algunos aspectos culturales en las organizaciones, cuando estas son ya de mucha data, ¿no?, los cambios organizacionales se hacen mucho más difíciles de implantar y se hacen mucho más lentos para poderlos conseguir. La resistencia individual al cambio es la resistencia que es más frecuente, ¿no?, que la segunda, la resistencia, digamos, corporativa al cambio, pero tenemos que vencerla también, pero para vencerla tenemos que conocerla. Entonces, la resistencia individual al cambio está, digamos así, sustentada en hábitos que tienen las personas. Las personas cogen hábitos que pueden venir de su familia, que pueden venir de su pueblo de origen o de su zona de origen, ¿no?, de sus habituales amistades, de su centro de estudios, etcétera, ¿no? Y esos hábitos tienen que conciliarse con los hábitos de la nueva cultura organizacional que estamos creando a partir del cambio. También la resistencia al cambio viene por un peligro que perciben los trabajadores en cuanto a su seguridad, ¿no? Podrían asumir que si no se involucran al cambio van a perder el empleo, y entonces eso lo hace que se resista mucho más al cambio por contraposición, ¿no? Igualmente puede haber resistencia al cambio por factores económicos, por prejuicios, ¿verdad?, que se asumen o que se reducen al hecho de pensar que se les va a reducir el sueldo, por ejemplo, ¿no?, que eso es imposible.
pero se da esa posibilidad de sustento, ¿no?, para resistirse al cambio. La información selectiva. Cuando alguien tiene esta característica conductual de resistirse al cambio, casi siempre es porque está copado, digamos así, por una información determinada. No mira a otros sitios, mira solamente a un espacio en donde lo están proveyendo, lo están dotando de información muchas veces tendenciosa. Y algo que es fundamental en la resistencia individual al cambio, y que a todos nos puede pasar en algún momento. Mucha gente se resiste al cambio de manera individual porque tiene temor a lo desconocido. Entonces, para eso, para vencer este espacio, es que los sistemas de comunicación, de los cuales también hemos hablado, y forma parte del modelo de John Kotter, es lo que tenemos que tener en mayor mente, en mayor presencia. Muchas gracias.